¿Qué tan graves pueden ser las consecuencias de los aranceles en una economía que ya de por sí experimenta complicaciones? Vamos a revisar la historia de nueva cuenta del crack del 29. Y digo de nueva cuenta porque son las historias que más se repiten, que más se conocen en muchos sentidos, que es un referente, incluso parte del imaginario de los panoramas económicos. Y sin embargo, casi siempre que se revisa su historia está centrada sobre todo en el tema especulativo y hay poco énfasis en el papel que jugaron los aranceles dentro de todo este enorme desplome de la economía que llevó a la gran recesión. Bien, haciendo un poco de recapitulación, el crack del 29 es este momento donde la bolsa de valores de los Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, que se ha convertido en el principal mercado de valores del mundo entero, llega a un pánico de accionistas, una venta masiva de acciones y al desplome en el valor. Esto traerá múltiples consecuencias como el cierre de bancos, el cierre de empresas, desempleo masivo, deflación, una crisis de producción y finalmente un estancamiento económico que va a durar durante buena parte de la década de los 30. Bien, tradicionalmente la explicación acerca de este crack tiene que ver con el aumento desenfrenado de los préstamos, sobre todo a muy corto plazo, para la compra y recompra de acciones. Esto es un fenómeno que no nos es del todo, desconocido, porque en la actualidad sigue pasando. Son burbujas que se crean de manera más o menos periódica en la economía. Una empresa o un conjunto de empresas o un sector de la economía va bien, la gente se emociona al escuchar que todas estas empresas están creciendo de manera bastante acelerada, sobre todo sus cotizaciones en bolsa, y deciden entrar, apostar su dinero de cierta medida, están no por el producto final, sino por la promesa de ganancias a corto plazo. Si esta promesa de ganancias es lo suficientemente atractiva, las personas se endeudan, como pasa en el caso del 29, incluso los mismos brokers funcionaban en muchos momentos también como prestamistas. Esto crea un efecto de bola de nieve, los espíritus animales de los que habla Keynes, es decir, las personas piensan que va a pasar algo, actúan en consecuencia y esas acciones hacen que lo que están esperando que pase, pase. En este caso, si la gente se volca masivamente a comprar acciones, el precio de las acciones subirá. Esto hace que más personas se sumen a este intento de participar en las ganancias, subiendo aún más el precio de las acciones. Y aquellos que obtienen ganancias reinvierten esas ganancias en las propias acciones y aumenta todavía muchísimo más este valor hasta el momento donde haya una crisis de confianza, se entra en pánico, empiecen ventas masivas, no se encuentren compradores y finalmente todo el sistema se desplome. Bien, esta es una de las razones principales por las cuales la crisis del 29 se da, pero no explica cómo este alcance tan grande, tan global. ¿Por qué? Porque muchas otras burbujas han pasado, por ejemplo la burbuja de los .com, y no han tenido los resultados tan devastadores como tuvo la crisis del 29. Bien, ¿cuál es la gran diferencia? Bien, un asunto que ya el propio Marx hablaba en su crítica de la economía política, esto es la apertura al comercio mundial. Marx decía que el comercio mundial es uno de los
principales factores que alienta el desarrollo del capitalismo, mientras que la falta de comercio lo que hace es detener el sistema productivo. En el 29, de hecho desde antes, desde que Estados Unidos se convierte en la principal potencia económica mundial, superando a Inglaterra, entra en una contradicción flagrante entre lo que sería el papel de economía eje y lo que sería pues una economía a modo tradicional del 19 que busca ser proteccionista. Por una parte, Estados Unidos quiere que Europa se reconstruya, quiere que Europa regrese a ser un actor importante, porque así va a tener un mercado al cual exportar y encontrar una salida a toda esta sobreproducción que está teniendo al convertirse pues, en la principal potencia industrial sobre todo, pero también en el sector agrario que se sobredimensiona en parte en buena medida por la propia guerra. Esto, pues, obviamente tendrá una serie de beneficios, pero para que ocurra, para que Europa se pueda reconstruir, para que Europa se pueda volver un gran comprador de la manufactura estadounidense, pues lo que necesita Europa es tener dinero, y para tener dinero necesita exportar, necesita vender, lo cual entra en contradicción con la otra manera de ver el mundo, que es la manera arancelaria. Estados Unidos quiere vender, pero no quiere comprar. Entonces pone altos aranceles a los productos europeos para proteger su mercado. Al hacer esto, cierra el mercado, los europeos no pueden exportar, no pueden acumular reservas monetarias para después comprar los productos estadounidenses y además pagar las deudas de guerra, las cuales son cuantiosas. Y entonces, pues, la única opción que les queda es el impago. Esto también va a ser dramático, sobre todo después de que se desate la crisis, para las economías emergentes, por ejemplo, las latinoamericanas, de las cuales formamos parte. ¿Por qué? Porque en buena medida todas estas economías se habían orientado hacia la venta de materias primas hacia la primera economía mundial, es decir, los Estados Unidos, que había sustituido el papel que había intentado jugar Inglaterra después de la salida de España de estos territorios. Estas economías que venden materias primas ya tienen el problema arancelario, la carga arancelaria de por sí, y adicionalmente cuando empieza la crisis, bueno, pues todas estas empresas que han perdido drásticamente su capitalización, que no encuentran salida para su producción, que están en un problema de deflación y por lo tanto no pueden mantener su fuerza de trabajo, la tienen que recortar, algunas tienen que cerrar, van a dejar de consumir, van a dejar de comprar. Aparte de todo, si la materia prima está cara, está sobrevaluada por culpa de los aranceles, bueno, pues el problema se vuelve todavía más grave y la marcha de la economía se detiene aún más y es más difícil ponerla en marcha.